Muy buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a tener nuestra devocional del día de hoy, de Volviendo al Fundamento, en la parte número 12. Y vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante en nuestra iglesia, la mayordomía, el plan financiero de Dios. Y debemos iniciar diciendo que una iglesia se sostiene por la gracia de Dios a través de la mayordomía cristiana que se expresa en la entrega integral de los miembros. Vamos a ver que el plan de Dios incluye una estrategia financiera sencilla que puede describirse en los siguientes pasos. Dios bendice la economía de cada familia y miembro de la iglesia. También Dios permite que cada familia y cada miembro de la iglesia comparta o consagre una parte de lo que Dios le da para cumplir con el proyecto de la Gran Comisión. Dios usa también el liderazgo de la iglesia para que sean administrados sabiamente los recursos. Dios sigue bendiciendo a su iglesia, a cada familia y a cada miembro. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará sus frutos de la justicia de ustedes. Esto para que sean enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por su liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Además, por su oración a favor de ustedes, demuestran que los que quieren a causa de la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 15. Debemos de tener cuidado de no malinterpretar la mayordomía. No se trata de pagar un impuesto religioso. Todo lo que una persona puede recibir en la iglesia, predicaciones, enseñanzas, consejería, dirección sabia, compañerismo, etc., se ofrecen gratuitamente. Dice la palabra de Dios, cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. No se provean ni de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos. Tampoco lleven bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 10. En la iglesia no se cobra por los beneficios que se imparten. Sin embargo, tampoco debemos de ver la iglesia como una institución de beneficencia. La iglesia hace todo lo posible por proclamar el amor de Dios y para lograrlo modela el amor de Dios, es decir, que la iglesia ama, comparte y da. La iglesia desarrolla diferentes estrategias para compartir vida, porque entiende la misión social que le ha sido encomendada. Y lo acabamos de leer hace un momento en Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 10. Es decir, que la iglesia, en su pasión por compartir el Evangelio, imitando al Señor Jesucristo, comparte el amor de Dios al prójimo. Esto hace que muchas personas se acerquen a la iglesia buscando saciar sus necesidades físicas y la iglesia les comparte. Sin embargo, también hay seres humanos e incluso algunos cristianos que se aprovechan de esta situación y quieren recibir sin estar dispuestos a dar. En la historia de la alimentación de los 5,000 encontramos una perfecta parábola del asunto,
Fue un solo muchacho quien compartió su comida. El Señor la bendijo y alcanzó para todos. Podemos decir que algunos dan y algunos otros solamente van para comer. Extranjeros, discapacitados, enfermos, perseguidos, es decir, las minorías vulnerables, es el campo de trabajo de la iglesia. Dice la palabra de Dios: si alguien parece ser religioso y no frena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, capítulo 1, versículos 26 al 27. El problema es que hay algunos que quieren usar la iglesia para saciar sus necesidades y son irresponsables con la mayordomía de sus vidas. Es típico que los pastores sean abordados por personas que manifiestan su necesidad económica. Algunos dicen la verdad, pero otros solo quieren dinero para sus vicios. La iglesia debe de tener gente preparada para analizar cada situación y ayudar de verdad. Lo que la gente más necesita es conocer el amor de Dios. Algunos de los que llegan pidiendo dicen que son cristianos, pero una sola sencilla pregunta que la Biblia los puede delatar. Es como cuando les preguntamos a alguien un versículo de la Biblia y lo ignora o nos contesta algo que no tiene nada que ver. Otro caso aún peor es el de los miembros de la iglesia que quieren recibir todo y no están dispuestos a dar nada. Quieren predicadores y músicos para sus acciones de gracias. Quieren guardería para sus hijos, materiales de estudio, libros, boletines o manuales gratuitos. Pero si alguien dice que los músicos, por ejemplo, deben de recibir una ofrenda, se ofenden y vociferan contra la iglesia. Esto no es un negocio. ¿Dónde queda el amor de Dios? ¿Por qué todo lo cobran? Dicen y revelan así su falta de conocimiento y sobre todo su terrible actitud en relación al dinero. Tampoco debemos de confundir la mayordomía con la cooperacha. No se trata de una cooperación o colaboración voluntaria esporádica, como cuando se juntan los amigos, los conocidos, para hacer un convivio y cada quien trae algo, lo que quiere o lo que gusta. La mayordomía bíblica es un asunto muy serio que debe de ser tomado en cuenta con solemnidad. De acuerdo con la Biblia, la mayordomía es el plan financiero de Dios para el sostenimiento de la iglesia y la participación fiel de cada cristiano. Debe de ser un acto de fe. El que consagra una porción de lo que Dios le ha dado tiene la firme convicción de que aquello que aún tiene será suficiente para suplir todas sus necesidades. Dice la palabra de Dios: sin embargo, todo lo he recibido, tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 18 al 20. El que se resiste a consagrar a Dios lo que es de Dios, teme a quedarse sin recursos, porque no conoce la grandeza y el poder de nuestro Dios. Los tacaños viven inseguros, los liberales y dadivosos han aprendido la ley de la siembra. Se cosecha lo que se ha sembrado. También debe de ser un acto de amor para nosotros como cristianos. Lo que consagramos para la obra de Dios surge de un corazón lleno de amor y de gratitud a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les consideramos la gracia de participar en la ayuda para los santos, y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5.
No damos por obligación, ni tampoco damos para recibir más. Damos porque amamos a Dios. Se requieren ciertas condiciones indispensables para dar. Una de ellas debe de ser primordialmente el amor a Dios. Quien no ama a Dios y su obra no debería de dar, no tiene derecho a dar, porque no lo siente en su corazón. Debe de ser también para nosotros un acto de adoración. Consagramos una parte de nuestros recursos en la iglesia como una expresión de adoración a nuestro Dios. De hecho, esta es la esencia de la entrega de diezmos, primicias, ofrendas y limosnas. Se trata de un encuentro divino humano en el que el ser humano reconoce su papel de súbdito. Y lo vemos en Génesis capítulo 14, versículo 20, cuando Abraham lleva por gratitud sus diezmos a Melquisedec, el sacerdote. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Dios es dueño de todo cuanto existe. Salmos 24:1 dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios nos ha dado el ministerio de administrar algunas de las cosas que le pertenecen. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno debemos de poner al servicio de los demás el don que hemos recibido. Lo que hemos recibido tenemos que dar, tenemos que poner al servicio de los demás también, como buenos administradores. Los discípulos somos el capital de recursos humanos y las capacidades por medio de las cuales el Señor sostiene su obra. Primera Tesalonicenses 5:23. El diezmo es bíblico. La entrega sistemática voluntaria, llena de amor y de adoración de todo creyente, debe hacer una cantidad de sus ingresos para la obra de Dios, cuyo mínimo, según la Escritura, podría ser el 10%, lo cual es útil para sostenimiento de sus siervos, los gastos operativos de la iglesia y sobre todo para el trabajo de la obra misionera. Hay varios pasajes que hablan sobre eso. Malaquías 3, del versículo 8 al 12, Mateo 23:23, Levítico 27:30, Génesis 14:20 y Génesis 28:22. Las primicias son los primeros frutos de la tierra y plantas y animales que se consagran a Dios. En nuestro contexto de nuestros tiempos se aplica al salario. Una persona debería consagrar el primer salario de su profesión, de su primer empleo, y de acuerdo a su situación, cada año puede consagrar una cantidad de sus primeros ingresos para la obra de Dios. Puede ser el salario de un día, de una semana o todo un salario mensual. Las primicias, dice Éxodo 29:19 en su parte A, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las ofrendas son la entrega de una cantidad de recursos voluntarios como muestra de adoración y de gratitud también a nuestro Dios. Cuando asistimos a un culto, cuando queremos mostrar gratitud por una bendición recibida, dice la palabra de Dios: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo de mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Éxodo capítulo 23, versículo 15. Las limosnas son ofrendas de solidaridad que tenemos la bendición de entregar para ayudar a un hermano o una hermana necesitados. Se trata de una ofrenda que se entrega para solucionar necesidades materiales de los necesitados o de alguien en específico. Y en estas cosas en las que se aplican algunos textos equivocadamente que usamos para el diezmo. Por ejemplo, Mateo 6:3, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O en segunda carta a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Debemos de consagrar a Dios todo nuestro ser, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros talentos, nuestra persona, nuestras posesiones materiales como el dinero. Pero no se trata de un pago de impuestos ni cobro obligatorio, sino un acto de fe basado en la promesa de Dios de sostenernos y prosperar nuestra vida.
Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 13, y el versículo 19 que dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Los principios financieros en la Biblia son parte del plan financiero de Dios y debemos de seguirlos para cumplir con la gran comisión. Sobre estos principios está basada la mayordomía de la Iglesia y del reino de Cristo, razón por la cual confiamos en que el Señor proveerá todo lo necesario para su obra. Levítico 26, versículo 5, o Deuteronomio 30, versículo 9, donde dice, el Señor tu Dios hará que sobreabundes en toda obra de tus manos. O Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. El diezmo y las otras expresiones de mayordomía financiera son vigentes y no solo son del Antiguo Testamento, ya que el Señor las aprobó y las enseñó a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si alguien cree que se trata de enseñanzas que solo aplican si vivimos bajo la ley, debe de entender entonces que si vivimos bajo la gracia, el Señor también estableció un parámetro para nuestra entrega. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O en primera carta a los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como conclusión, mis hermanos, en la iglesia no se exige a nadie el cumplimiento cabal de la mayordomía financiera, solamente se enseña la palabra y se da a todos los miembros la posibilidad de vivir conforme al plan de Dios y sus bendiciones. Que el Señor los bendiga.